Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, el día 10 de marzo, día martes del año 2020, se va a proclamar en la misa el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 1 al 12. Es un evangelio donde el Señor llama la atención de una manera bastante firme a los escribas y fariseos, reprochándoles una serie de conductas, de comportamientos. Pero quiero tocar de manera particular el verso 9, ¿no?, donde el Señor Jesús dice lo siguiente. ¿Y por qué? Por la manera infantil que tienen la mayoría de los protestantes en que interpretar esta parte. Verso 9 dice lo siguiente: ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el de los cielos. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Entonces vemos aquí algo donde los hermanos separados de una manera infantil interpretan este texto. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces vienen estos hermanos con un razonamiento bastante pueril a decirnos: si ve, ustedes interpretan mal la Escritura, porque aquí es bien clara cuando el Señor dice que no debemos llamar Padre a nadie en la tierra, y usted llama Padre a sus sacerdotes. Es una manera tan infantil y hasta ridícula de entender el texto que uno dice: ¿qué les pasa a esta gente? Le voy a decir una cosa a usted, querido hermano católico, si usted no sabe. ¿Por qué la Iglesia Católica es la única que sabe interpretar, entender la Sagrada Escritura? Porque resulta que tiene un magisterio. Está conformado por los papas y los obispos y el papa. Y los obispos y el papa se han encargado desde siempre de estudiar, analizar, ¿no?, comprender, asumir la tradición. Es decir, aquellas cosas que se transmitieron de manera verbal, de manera oral, en una predicación para evangelizar, y que no quedó consignada por escrito, es decir, no quedó dentro de la Biblia. Eso lo manejó y lo ha manejado siempre el Papa y los obispos, es decir, el magisterio. Lo mismo que la Sagrada Escritura. Y entonces aquí es donde usted debe tener en cuenta lo siguiente: la Iglesia sabe sobre Sagrada Escritura, sobre la tradición, porque ella misma fue la que confeccionó, ¿no?, la Sagrada Escritura. Ella misma fue la que escribió el contenido del Nuevo Testamento. Ella misma fue la que compiló, ¿no?, organizó los libros que contienen la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Es la Iglesia Católica que a través de muchos años pudo poder discernir y determinar qué libros eran inspirados y cuáles libros no. Les recuerdo que la Biblia se terminó de escribir más o menos, el Nuevo Testamento se terminó de escribir más o menos en el año 100, 105, algo así, ¿no? Y entonces, y los libros, es decir, los textos, los pergaminos, los rollos, pues y las copias de los mismos, pues están distribuidos en diferentes lugares donde había comunidades cristianas. Entonces, la Iglesia Católica empezó a reunir estos libros, estos documentos, y empezar como a colarlos, a filtrarlos, ¿no?, hacer como un discernimiento, discernir, es decir, separar, ¿no?, algunos textos, algunos documentos que no eran inspirados, venían escritos por personas que no conocieron al mismo Señor Jesucristo, personas que no fueron ni siquiera discípulos de los apóstoles, una vez muerto nuestro Señor Jesucristo, evangelios que no eran escritos por personas que tuvieron un contacto personal y que fueron fieles testigos de la presencia de Cristo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, eso le costó a la Iglesia Católica bastante tiempo.
Por eso solamente hasta el año 382 en el Concilio de Roma pudo definir, ¿no?, cuáles libros eran inspirados y pudo definir que ya había un canon, ¿no?, ya había un libro, ¿no?, una colección de libros llamado Nuevo Testamento. Y entonces unidos al canon del Antiguo Testamento que ya estaba y sumados al Nuevo Testamento, después de muchos años, se pudo decir el romano pontífice de aquella época, San Dámaso, ¿no?, hay palabra de Dios, hay Biblia, ¿no? Entonces, por eso la Iglesia distingue. Por eso la Iglesia sabe qué palabra inspirada y cuál no. Sabe cómo interpretar la Escritura, porque desde un principio ha sido ella la que lo ha interpretado. Entonces, cuando se escribieron estos textos del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 23, ¿no?, donde el Señor Jesucristo hace una fuerte llamada de atención al mal testimonio de estos escribas y fariseos, entonces dice, ustedes no llamen Padre a nadie en la tierra, porque solamente uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo y qué entendió la Iglesia, ¿no?, después de haber pasado ese episodio donde Jesucristo dijo eso? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo dijo eso, no había nadie tomando nota y registrando el dato cuando el Señor Jesucristo, y ustedes escribas y fariseos. No. Fue años posteriores que el geógrafo se acordó de ese episodio y dijo, vamos a escribir este dato que es importante. Y entonces por eso la Iglesia sabe cómo interpretarlo. Resulta que los escribas y fariseos, ¿no?, ellos, por ser personas muy doctas, muy inteligentes, pues entonces les gustaba que les echaran prácticamente incienso, ¿no?, y que los catalogaran prácticamente como si ellos fueran los señores, los padres, ¿no?, de toda esta gente. Entonces es referente a eso, ¿no? No lo llamen padres, porque solamente uno es vuestro padre, es decir, que no se bamben tanto esta gente, sino que hay un solo padre, ¿listo? Eso es. Porque si fuera así, entonces no podríamos decirle a padre a nadie aquí en la tierra. ¿Usted cómo le dice a su papá? Don Julio, señor Ramírez, ¿le dice así? No, usted le dice papá, pues eso es padre, eso es padre. Es ridículo eso. Ridículo pensar así, es tan infantil la interpretación que hacen los hermanos separados, es impresionante. Pero recuerde también que lo trae otro texto mejor explicitado cuando dice, y no llamen padre a nadie en la tierra, perdón, cuando dice, no llamen maestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro maestro, ¿no? Y no llamen, ¿no?, guías, ¿no?, a personas aquí en la tierra, porque uno solamente es vuestro guía. Entonces usted va viendo que el Señor dice, no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre. Pero un versículo antes está, y no llamen maestro a nadie en la tierra. Y después de que no llamen padre, aparece, no llamen guía a nadie en la tierra. Es decir, que la palabra, la frase, no llamen padre a nadie en la tierra, queda como en sándwich entre no llamen maestro y no llamen guía. Entonces, si tomamos eso de manera literal, entonces usted no puede decirle maestro al maestro de la escuela, no le puede decir maestro a un maestro de karate y no le puede decir maestro a cualquier persona que enseñe. Lo mismo, tampoco puede utilizar la palabra guía porque porque la Biblia lo prohíbe. Entonces a un guía de turismo no le puede decir guía, no le puede decir guía a un guía scouts porque lo prohíbe la palabra. Es una manera tan infantil de interpretar el texto. Es que los escribas y fariseos se creían maestros, ¿no? Y eran maestros, pero como ellos nadie. Y eran los que guiaban al pueblo, por eso se creían guías. Y entonces asumían una posición de padres, de que eran los protectores del pueblo. Llega el Señor Jesucristo y viene a decirles, a desmontarles, ¿no?, todo ese andamio que habían encaramado. Ni llamen maestro, ni llamen padre, ni llamen guía a nadie en la tierra. Entonces, usted, querido amigo, cuando escuche esa falsa interpretación, entonces va a saber que es una mala y pésima interpretación que no es dada por la Iglesia Católica desde un principio,
sino que fue asumida 1500 años después, cuando Martín Lutero rompió con Roma y no quería sacerdocios, y no quería liturgias, y no quería nada. ¿Por qué? Porque era él y la Biblia. Por lo tanto, que no me llamen padre. Solamente hay un padre, y tomando ese texto, pues de manera literal y de manera descontextualizada, apareció un exabrupto interpretativo que hasta hoy en día los hermanos separados siguen diciendo: ustedes llaman padre a los sacerdotes, ustedes no cumplen la palabra del Señor, porque aquí en el Evangelio, capítulo 23, versículo 9, dice muy claramente: no llamen padre a nadie en la tierra. Sí, pero también dice: no llamen guía y no llamen maestro. ¿Qué hacemos con esas? ¿Las quitamos? Porque no hacen una interpretación también de esa. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.